tanto que este Senado de la Nación y este Congreso de la Nación van a una señal muy clara hacia la paz social, van a una señal muy clara de cumplimientos con lo que prescribe nuestra Constitución, los tratados internacionales y fundamentalmente con una profunda deuda histórica que tenemos con la comunidad de nuestro pueblo. Así que por esa razón, compartiendo todos los argumentos que bien señaló la senadora Durango, pedimos el voto positivo por esta prórroga de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Senadora Fernández Agasti tiene la palabra. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, señor presidente. Haciendo mías las palabras de la senadora Durango, creo que es dable acá aclarar un poco los números y hacer un reconto de lo que ha hecho la democracia argentina desde la vuelta de la democracia en reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios. Por supuesto que el hito en este sentido fue la reforma de la Constitución, el artículo 75, inciso 17, al que hacía mención y leía la senadora Durango, pero antes de esto también se hicieron avances. En el gobierno radical, en 1985, la ley 23302 de Ley de Protección Indígena. En el 92 también aprobamos el acuerdo de la OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales de los países. Luego, además de la reforma de la Constitución, en 1994 se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. En el 98 se incorpora la temática de autoidentificación de identidad y pertenencia a comunidades indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y por supuesto, en el año 2014, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 18, que aún hoy no está reglamentado. ¿Cuáles han sido los avances para dar claridad a los números desde el 2006 hasta ahora respecto a esta deuda que teníamos los argentinos por más de 400 años, de la llegada de Colón hasta la fecha? ¿Cuál ha sido el avance que ha tenido el reconocimiento de derechos por parte del Estado argentino a los pueblos originarios? La ley 26.160, que fue aprobada por unanimidad en este Congreso, declaró, como todos ustedes saben, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios, suspendió los desalojos, tanto por ejecución de sentencia o actos procesales, pero también ordenó realizar un relevamiento técnico-jurídico catastral de las tierras que en forma actual, pública y tradicional ocuparan los pueblos originarios. Los números que establece la AGN en un informe de este año, repito, la AGN en un reporte de este año, porque lamentablemente le hemos pedido al Gobierno Nacional cuáles han sido los avances en este año y medio y la verdad no hemos tenido respuesta respecto a eso, ni cómo ha funcionado el INAI ni el RETACI en este periodo de año y medio. Los informes que tenemos de los pueblos originarios que nos han visitado es que el INAI ha sido desfinanciado y desguazado y que no tienen ni siquiera viáticos para viajar a las provincias para hacer este tipo de reglamentos. La AGN en septiembre del 2016 dice que se han relevado 702 comunidades, lo que representan un 74% de los objetivos planeados al inicio de la ley, que eran de 950 comunidades. Luego, a partir que empezó a caminar la ley, por supuesto, este proceso de autoidentificación de los pueblos originarios, venimos de 400 años de no reivindicación de esta identidad, de persecución, de esclavitud, y por supuesto que la autoidentificación es un proceso que va a tardar muchos años más que 11 años de historia argentina. También esto significa, en el total de 1.532 comunidades que hoy se han autoidentificado como pueblos originarios, un 46%, y eso significa alrededor de 7.800.000 hectáreas identificadas inicialmente. Habían 9 millones de hectáreas que podían ser entregadas, lo que significa un 86,99% de los objetivos cumplidos cuando empezó la ley, la vigencia de la ley en el año 2006. ¿Qué es lo que propone el dictamen de mayoría? Por supuesto, prorrogar la emergencia
prohibir los desalojos y el plazo para culminar el relevamiento técnico jurídico catastral y, por supuesto, la asignación de partidas para que esto sea posible. ¿Cuál es la necesidad? Que creo que todos ya estamos al tanto de prorrogar esta ley. Es que el 23 de noviembre, como todos sabemos, esta ley pierde el plazo su vigencia y, por supuesto, muchas comunidades, muchos argentinos y argentinas estarían al pie del desalojo por ejecución de sentencias y actos administrativos en todas las provincias de la Argentina. Digámoslo claramente, corren peligros argentinos y argentinas de ser desalojados del lugar donde habitan. Como dice, y pedimos la prórroga básicamente porque creemos y sinceramos nuestros discursos y sabemos de la complejidad que entiende el tema de dicho relevamiento y los intereses económicos, que creo que acá no se ha puesto sobre la mesa, que toca o que enfrenta el INAI y el RETESI para poder lograr su cometido. Y esto también lo establece la AGN en el último informe, y por citar uno de las complejidades que tiene y los intereses económicos que tocan los relevamientos jurídicos, técnicos y catastrales que tiene el cometido, el INAI y el RETESI para funcionar, me permito leer textualmente lo que dice la AGN sobre una de las complejidades a la que se enfrentan los funcionarios que tienen que llevar este cometido. Explotación de recursos naturales dice que es una de las complejidades que tienen los funcionarios para llevar a cabo este cometido. Dice que durante las últimas décadas el avance de la explotación de los cultivos extensivos y la agricultura industrial en áreas antes consideradas marginales se da precisamente donde se localizan la mayoría de las comunidades indígenas. El crecimiento de los precios internacionales de los commodities motivó la continuidad de la expansión de este tipo de explotaciones, sumado a la minería, a los proyectos turísticos e inmobiliarios y la expansión hidrocarburífera, aceleraron los conflictos o las pérdidas de territorio de las comunidades ante la llegada de este programa. Esto en contexto del informe del 2016 de la AGN. La verdad que tomé con asombro la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Nacional, por el oficialismo nacional, de pedir por una prórroga menos extensiva en el tiempo, ¿no? Pero luego leyendo algunas declaraciones y sobre todas notas del diario Clarín, entendí cuál era el espíritu que tienen estas iniciativas. En una nota de Ignacio Zuleta, donde dice que se ha comunicado con un presidente de alguna de las cámaras del Congreso de la Nación que prefiere guardarlo para sí, por motivos que él mismo explica, dice la nota en forma textual y me permito leer. El proyecto del peronismo, o sea, la orden del día que hoy estamos tratando, que tiene dictamen, habla de 4 años. Para el gobierno, que tiene zonas ocupadas con distinto grado de beligerancia, es muy largo. Postergar el plazo es prorrogar el freno de desalojos reclamados por aborígenes, en los que se juegan fortunas. Con una de las cámaras del Congreso, con esta incertidumbre, cada día nace un indio en la Argentina. Me dice el presidente de una de las cámaras del Congreso, a quien es mejor resguardar de flechazos y cerbatanas. Un Sosa español se declara indio y se queda con un lote en la Argentina. Así, en pocos años, todos vamos a ser indígenas en la Argentina. Con ese ánimo, Cambiemos el miércoles a la sesión del Senado. Creo que es sumamente gráfico lo dicho para tener que argumentar a favor de sostener el plazo de prórroga de 4 años que acá intentamos debatir y, por supuesto, sancionar. Pero creo que ya es hora en la Argentina y en este recinto que sinceremos los discursos, ¿no? Y parece que ciertos sectores del oficialismo, los intereses que quieren defender, da la sensación que no son los intereses de resguardar a los argentinos y a las argentinas de posibles desalojos, situaciones de violencia, sino de resguardar los intereses de algunos terratenientes, megaterratenientes, que promueven los desalojos a los pueblos originarios. Sin hablar de las señales muy negativas que da el presidente de la Nación cada vez que visita la Patagonia, cada vez que visita Corrientes o cada vez que visita Mendoza, de alojarse
en las estancias de estos megas terratenientes que específicamente tienen problemas de territorios con los pueblos originarios, ¿no? Estoy convencida que hoy el Senado de la Nación tiene que dar una señal contundente a nuestros compatriotas en el sentido de que los representantes del pueblo argentino no vamos a avalar la persecución, el desalojo y la estigmatización de nuestros pueblos originarios, ni tampoco de nuestros posteros, ni tampoco de nuestros campesinos. Es evidente la demonización que están haciendo de los pueblos originarios. Todos los días hay artículos en el diario, incluso hoy, de este tipo de criminalización con el solo efecto de avanzar en la extranjerización de tierras. Esto ya se ha dicho. Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices funcionales a este discurso homogénico que está en los medios de comunicación hoy. La única violencia que existe en la República Argentina hoy es la violencia institucional, la instaurada desde el Ministerio de Seguridad, donde hoy aún sigue la ministra Bullrich conduciéndolo. Están preparando un modelo de represión porque saben que este modelo de ajuste no cierra sino con represión. Y seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Ya no puede, señor presidente, ocultarse el entrecruzamiento de los intereses del gobierno nacional con los intereses privados y de extranjerización de tierra. Esto tiene como única prueba el vaciamiento, la modificación del decreto reglamentario 820 del 2010 de la ley de extranjerización de tierras, en donde, violando el propio espíritu de la ley, por decreto y en contra de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ha acentuado el conflicto en el territorio de los pueblos originarios y de otros sectores sociales como son los puesteros y los campesinos. Por eso le sugiero al oficialismo que cambien la mirada sobre este tema, que despejemos la duda de los desalojos a los pueblos originarios, que llevemos paz a los argentinos, seguridad jurídica a los argentinos y a las argentinas. Luego de establecer esta prórroga, hablemos, debatamos de cualquier modificación que quieren hacerle a la ley para que esto avance más rápido. Pero hoy nuestra responsabilidad como representantes del pueblo argentino es llevar la paz social y darle seguridad a los argentinos y a las argentinas que están sufriendo la violencia institucional del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo voy a solicitar en el momento que corresponda también autorización para insertar, puesto que voy a agregar una serie de documentación relativa más que nada a la situación de mi provincia y que creo que excede al tiempo